organización interna, sino que también para la relación con la red, ya sea APS, atención cerrada, atención terciaria, COSAM, etc. En términos como del flujo de atenciones, bueno, yo hago atenciones de media hora, ¿ya? Eso duran los controles de TO y los ingresos son de 60 minutos. ¿Cómo recibo los ingresos? Estos pueden ser derivaciones desde el equipo médico, así también como del no médico, ¿ya? Me imagino que como en todas las otras áreas, cuando un usuario es derivado de aquí al ambulatorio, tiene que ingresar primero con el psiquiatra hace la evaluación pertinente, establece el diagnóstico y desde ahí hace la derivación. Y el psiquiatra es quien puede hacer la derivación, puede derivar si quiere a todo el equipo no médico. Ahí, claro, a mí me llega el usuario, yo hago el ingreso, hago las evaluaciones pertinentes y desde ahí yo puedo también derivar a otro colega no médico, ya sea psicólogo o trabajador social. Muchas veces pasa que ya cuentan con esas derivaciones también. Cuando los usuarios tienen necesidades muy evidentes de las otras especialidades, el psiquiatra suele hacer al tiro la derivación. No obstante, en la medida en la que uno igual va avanzando en el proceso terapéutico, muchas veces van apareciendo o se van despejando otras necesidades de los usuarios. Entonces, desde ahí uno también va haciendo las derivaciones pertinentes. No sé qué otra cosa más podría contarte en términos, porque eso es como un poco el flujo. Y claro, cuando yo ya más o menos veo que la persona va cumpliendo los objetivos terapéuticos que se establecen, que yo intento siempre desde las primeras sesiones dejar bien claro junto con el usuario cuáles son los objetivos terapéuticos. Yo considero que es súper claro que las personas tengan claro por qué vienen a terapia ocupacional, sobre todo porque no es una disciplina como que queda tan claro para algunas personas como la psicología o el trabajo social, porque es de repente un poquito más desconocida. Entonces, cuando se cumplen esos objetivos que fueron tomados en consenso con la persona, ya se decide dar el alta. Yo lo que hago un poco es como tener como un proceso de prealta, por así decirlo. Entonces, voy conversando con la persona y le digo, ya más o menos usted ya hemos cumplido los objetivos y, por ejemplo, generalmente voy viendo a las personas como cada 15, 21 días, 14, 21 días, y cuando ya entramos como en esa fase más o menos como de prealta, de que ya la persona se haga de alta como de esta especialidad, lo empiezo a citar más o menos como cada un mes, quizás cada 2 meses, y ahí finalmente le doy el alta. Yo creo que al cabo de 1 o 2 sesiones después. También con el objetivo de asegurarme que la persona aprenda a desplegar todas las herramientas que se fueron trabajando en el proceso de terapia ocupacional sin la necesidad como de un apoyo terapéutico tan constante. Y claro, ahí se le da de alta de terapia ocupacional, yo hago el cierre en pulso, todo eso, pero la persona sigue en atenciones con psicólogo, trabajador social, psiquiatra, porque en esos procesos aún sigue todavía como las necesidades, por así decirlo. Y en términos del registro, todos los registros yo los voy ingresando a pulso, ¿ya? En términos como de la atención más clínica, o sea, atenciones individuales, las visitas domiciliarias que también hago, en algunas ocasiones también hago acompañamiento terapéutico. Lo que todavía no hemos podido como quizás como incorporar como en términos de registro tiene que ver con actividades como más de carácter comunitario, pero esas estamos como empezando a incorporarlas aquí como en la unidad de salud mental, a nivel como del estamento de terapia ocupacional, que hemos planificado varias actividades, por ejemplo las ferias de emprendimiento. Estas son las que hacemos el último viernes del mes. Este viernes hay una, por si quieren pasar a apoyar a los usuarios. Y así dentro del año se van a venir otras más. Pero eso, no sé si les falta algo más, si me di muchas vueltas ahí, pregúntame nomás. No, sí está súper claro. Lo que sí tengo una duda como con esto de o sea, no sé si era derivación en la palabra, pero cuando estaba hace poquito dijiste como que podía seguir como con otros profesionales y ahí como
puede seguir un tiempo indefinido o tiene que ser como después de que le dan el alta en TO, como tiene un plazo máximo, no sé? No, finalmente cada especialidad sigue sus propios tiempos. Lo único que demarca quizás como un tiempo más específico es que se destina a dar el alta como de psiquiatría, porque al dar el alta de psiquiatría se tiene que derivar sí o sí a la persona como a otro dispositivo, ya sea APS o quizás como un COSAM, etc. Eso sí siempre se conversan en reunión de equipo las altas. Entonces, por ejemplo, puede ser que ya a mí me llegue un usuario, yo le hago el ingreso, trabajo con esa persona quizás 4 o 5 sesiones y ya me doy cuenta que ya más o menos cumplimos como con los objetivos terapéuticos, paso como esta fase de prealta, alta, y esa persona de forma como paralela quizás sigue en su proceso psicoterapéutico que quizás lo viene llevando desde hace más tiempo, porque se entiende que hay usuarios que están como harto tiempo también en la red por las características también de sus cuadros clínicos. Entonces, desde ahí los procesos son como individuales. No obstante, cuando hay casos quizás que son más complejos, ahí sí llevamos como una coordinación más específica en términos como de las sesiones, de la frecuencia de las atenciones. Si es que ya vemos que, no sé, que hay un usuario que en verdad está siendo muy complejo, que quizás no es manejable en este nivel como de atención, también ahí se coordina, quizás se define, ya se le va a dar el alta primero de trabajo social, después de TO, después de psicología, después el psiquiatra entre medio va a ir haciendo los cambios farmacológicos, porque ahí se entiende que para hacer el traspaso la derivación de un usuario a APS, que es lo que generalmente hacemos, hay que asegurarse de que el esquema farmacológico con el que el usuario se vaya esté disponible en APS, porque se entiende que las canastas por los convenios son distintas. En esos casos quizás ahí nos vamos coordinando más y se dan quizás como altas, como más parejitas, por así decirlo. Pero en general los procesos son como individuales de cada especialidad, porque se entiende que son distintas necesidades y puede ser que quizás yo determino, por ejemplo, muchas veces a mí me derivan usuarios para trabajar aspectos, por ejemplo, de rutina o algo más claro, por ejemplo, de reincorporación laboral. Entonces yo quizás me enfoco aquí en trabajar el tema de la preparación, de la realización del currículum, búsqueda laboral y ya efectivamente pues insertamos a la persona. Y cuando ese objetivo ya está cumplido, yo le doy el alta porque efectivamente se cumplió lo que la persona quería y también por el motivo de consulta que él había ingresado, pero quizás por psicoterapia tiene muchos objetivos todavía por seguir trabajando. Entonces son como cosas que se van trabajando de forma paralela también para otorgar esa atención integral que se requiere en la salud mental. Yo tengo una pregunta, que es, ¿ustedes pueden derivar a cualquier otro profesional no médico, por ejemplo? A cualquiera, ya no hay como ciertas restricciones en eso. Claro. Sí, yo acá derivo a la enfermera, al trabajador social, al psicólogo. Podría derivar a TENS, pero generalmente nosotros no hacemos esa derivación porque se hace la derivación a TENS cuando el usuario tiene algún fármaco inyectable y ahí lo hace a tiro el psiquiatra cuando receta o indica el Modecate. Vale. Yo tengo una duda. Lo otro era... Dale, Juan. No, dale. Era respecto a lo del registro que tú decías que están llevándolo ahora de forma manual, lo de las actividades comunitarias y eso. En estricto rigor no tenemos como un registro y eso es algo que hemos estado conversando bastante. De hecho, lo hemos conversado con José, sobre el jefe, y también lo hemos expuesto en las reuniones ampliadas que tenemos de salud mental, porque creemos que es importante, sobre todo porque si bien el modelo como del CRS es de carácter como más clínico, por así decirlo, más biomédico, es importante que en términos de salud mental se avance a un modelo más comunitario, que tiene que ver también con la comprensión que hay hoy en día en torno a la salud mental. Y nosotros, por lo menos a nivel como de unidad, estamos intentando generar más instancias de carácter comunitario y es importante que haya un registro de eso. Ya sea en términos como de alguna plataforma, por lo que sé, creo que eso igual se informa en el REM,
Ya, yo en esas cosas quizás tan administrativas todavía no me manejo tanto porque llevo 6 meses acá y 3 meses como de forma más oficial, porque antes estaba en reemplazo. Pero estamos trabajando en eso porque la idea es cada vez ir transitando más a ese modelo como más comunitario, quizás empezar a generar como más instancias de intervención, no solo dentro del box, sino que también afuera. Por lo menos desde la TO se entiende que uno trabaja desde la cotidianidad de las personas y la cotidianidad ocurre fuera, en los espacios de participación comunitaria. Entonces, eso es importante. Entonces, yo creo que en eso estamos como al debe, porque para también poder seguir planteando y justificando actividades comunitarias es importante que eso quede en registro. Sí. Yo tenía una duda más como de cómo decidían si a un paciente lo van a ver a la casa, por ejemplo, o se le hacen solo sesiones como personales, o se les como ofrece esto de trabajar en comunidad, como depende de cada caso, o hay como, no sé, ciertas como patologías, ¿será la palabra? No estoy segura. Como dependiendo de la patología, como se le ofrece como cierta como actividad, por decirlo así. Claro, el tema como de ir a ver las visitas domiciliarias, aquí en el equipo, así como partiendo por el principio, hacemos visitas domiciliarias generalmente como en dupla o en tríos. Yo con visita domiciliaria los martes y los viernes, voy un día con la enfermera y otro día con la trabajadora social, y hay otros días que hace la trabajadora social con la psicóloga. En general es como algo más que hacemos desde el equipo no médico, y un día al mes va una psiquiatra. Entonces, generalmente desde las necesidades que tengan los usuarios es en base a lo que se plantea si requiere uno una visita domiciliaria. Por lo menos yo en mi caso intento hacer visita domiciliaria en la mayor parte de los usuarios que veo, por el hecho de que muchas veces trabajo, no sé, por ejemplo, rutina, y acordamos ciertas tareas y voy a la casa a ver cómo a la persona le ha ido en torno como a la realización de estas tareas que hemos ido acordando. Pero, por ejemplo, generalmente cuando se define una visita domiciliaria es, no sé, cuando estamos viendo que hay aspectos importantes que explorar en términos de la dinámica familiar, hay que explorar aspectos quizás como de vivienda, de dónde reside la persona en términos como de los recursos, explorar como redes de apoyo. También cuando quizás estamos dudando de si la información que un usuario nos está entregando aquí en sesiones es verídica o no, como un poco como para ir a verlo como más con el entorno. A veces también hemos hecho visitas domiciliarias como, o sea, en verdad no serían visitas domiciliarias, pero visitas como a los trabajos, cuando estamos haciendo esos procesos de reincorporación laboral, a las escuelas. Aquí en adultos menos, porque tenemos pocos estudiantes, o sea, pocos usuarios que están estudiando. Pasa mucho más en infanto, porque ahí efectivamente ellos tienen que tener una coordinación mucho más fluida con la red educacional. Pero más que nada eso, no a todos los usuarios los vamos a ver a la casa, generalmente vamos a ver a usuarios más específicos y que también solicitan los psiquiatras, quienes tienen como menos posibilidad de hacer esa intervención. Y ese día al mes, que si no me equivoco es como el segundo o tercer como martes del mes que vamos con una psiquiatra, ahí generalmente vamos a ver a usuarios que no pueden venir como a horas de psiquiatría aquí al CRS. Entonces, generalmente son usuarios que están postrados o que tienen como demencias ya un poco más avanzadas y que están llevando su tratamiento por salud mental. Usuarios que quizás están como muy descompensados y que no se logra que vengan. Y a veces también hacemos ingresos como a nivel como domiciliario. Y eso también es por lo mismo, por usuarios que efectivamente quizás están muy descompensados y que no se logra como que vengan aquí al dispositivo para hacerles como ese primer ingreso. Sí, se nos acaba de unir Mariana, que es una de mis compañeras. Hola. Oye, disculpe, no te... el link. Sí, estaba contándonos María Paz sobre las visitas que le realizan a los usuarios de salud mental, como
Ah, ya. Ah, sí, de acuerdo. Bueno. Yo lo que iba viendo era que una parte importante es el tema de poder redactar y generar el flujo de la terapeuta ocupacional en salud mental. Entonces, con todas las posibilidades de derivación, parte de los tiempos, de dónde llega el paciente, las actividades que tienen disponibles para poder realizar, como poder estandarizar eso, que era lo que decía María Paz, que estaban intentando poder generar en la especialidad. Y la otra parte también lo que vería es el tema del registro específico en esa actividad que nos mencionaba. Que yo creo que igual sería parte importante de los productos que podrían generar en esta profesión. Yo creo que abordando esos dos temas quizás ya les daría para poder trabajar y ahí ir viendo si en el momento surgen algunas otras cosas, pero bueno, de momento yo me imagino que esas serían como las dos áreas a trabajar con PO de salud mental. Sí, otra que quizás podría también, que la verdad es que aquí no me, como les decía, a veces con cosas como de redes administrativas todavía no me manejo tanto, pero no ven que les hablaba también del acompañamiento terapéutico. Bueno, el acompañamiento terapéutico tiene que ver con realizar como una intervención como en terreno con la persona, apoyando en actividades que como en áreas de la ocupación que son de mayor, como que tienen mayores dificultades. No sé, por ejemplo, lo que más hago yo acá es un usuario que tiene como dificultades con el transporte público. No sé, yo en una visita domiciliaria voy a la casa de la persona, salimos a tomar micro, no sé, por ejemplo, hacemos la ruta de la casa al CRS, del CRS a la casa, y ahí hacemos un cierre y después yo me voy a otra visita. Pero claro, eso queda como una visita domiciliaria, pero en estricto rigor es otro tipo de intervención, porque finalmente estamos abordando otros objetivos. O a veces lo mismo, yo voy a la casa y quizás ese usuario tiene como problemas importantes para salir de su casa, entonces vamos y salimos quizás como a caminar como por su entorno, para que reconozca quizás como espacios de participación como en tiempo libre, reconozca como los negocios, los paraderos, y que así empiece como a tomar como más seguridad y confianza con su entorno. De eso tampoco tenemos como un registro, más que ponerlo como una visita domiciliaria. Pero si nos vamos como a lo más específico, no es una visita, porque es otro tipo de intervención. Y como para entender como la última parte como de esto, es como, entonces depende de cada caso, como si... Ya. Sí, depende de los objetivos de cada caso, porque es una gran variedad de objetivos o de necesidades que se pueden ver dependiendo como de las características del usuario. No podríamos definir como que hay objetivos quizás específicos, por ejemplo, para las personas que tienen esquizofrenia, porque claro, podemos tener no sé, a dos jóvenes de 20 años que se llaman Juan los dos y tienen los dos esquizofrenia diagnosticados el mismo año, pero viven en contextos distintos. Y ya eso les da objetivos y necesidades distintas. Entonces, no es como, por ejemplo, en salud física, que si uno tiene, por ejemplo, una lesión de tendón, uno sigue un protocolo en términos de las sesiones y las actividades que tiene que hacer. Aquí quizás uno sabe más o menos el abordaje que tiene que tener con una persona con esquizofrenia, pero no todas las personas con esquizofrenia tienen las mismas necesidades, porque en términos de salud mental el ambiente y el contexto influyen mucho en términos de cómo hay que llevar un proceso terapéutico. Ya, sí, ahora me queda mucho más claro. Sí, es verdad. Porque justo ellos están viendo también el TO, pero en medicina física. Entonces yo creo que igual les va a servir algo, porque por ejemplo una de las tareas que iban a trabajar era en poder verlo por patología. Entonces, ¿qué pasaba en caso de todas las posibles patologías que hay? Y claro, pues aquí es muy distinto. El nivel de actividades que hay en una parte igual es más grande y ahí depende exclusivamente de lo que ustedes vayan evaluando. Igual tenía otra pregunta que a lo mejor puede servir como para que conozcan mejor cómo es el registro que ustedes llevan. Si en Pulso ustedes tienen ahí a mano como para poder registrar alguna actividad que sea algo similar a las que hoy en día no lo están haciendo, como para que se hagan una idea de qué cosas anotar o qué campos son los que podrían llenar para llevar ese registro. Si tienes a mano algo. Sí. ¿Puedes mostrarles Pulso? Sí, por favor. A ver, espérame.
Se puede compartir pantalla, ¿cierto? Sí, sí, sí. Para allá. Denme un segundito. Ya, aquí tengo pulso. Lo que hablaba era, por ejemplo, del tema del acompañamiento terapéutico. Ya, por ejemplo, aquí tengo un día martes de pulso, que en la tarde hago visitas. Generalmente hago como 4 visitas domiciliarias, que es lo que alcanzo a hacer en la tarde. Y supongamos, en verdad no varía mucho el registro en términos como de una visita domiciliaria a una atención acá. Lo único que varía es el tipo de atención o como queda como clasificado en el pulso. Como se dan cuenta, por ejemplo, esta es una visita domiciliaria. Se puede diferenciar porque aquí arribita dice, bueno, esta soy yo, aquí arribita dice que es una visita y yo lo especifico cuando hago el registro. Pero, por ejemplo, si revisamos ahora un control presencial aquí, no es mucha diferencia. Esta no la he completado todavía, ¿no? Pero no es mucha la diferencia, por lo que ven, pide lo mismo, el diagnóstico, si hay un diagnóstico secundario, un poco la descripción de lo que se trabajó en la atención, indicaciones APS, y la diferencia es que aquí dice control y en la otra decía visita domiciliaria. No hay como mucha diferencia. Y por ejemplo, si tú pensaras en actividad comunitaria, que fuera como alguna actividad, porque ahí serían los pacientes que igual estarían agendados, me imagino, ¿no? Claro. ¿Y ahí esto cambiaría lo que tú nos muestras? ¿Para anotar o algo? Sí, mira, yo antes trabajaba en un COSAM y allá usábamos Rayen. No sé si... Y ahí en el Rayen quedaba, por lo menos como con las pestañas, quedaba mucho más estipulado el tipo de actividad. Porque claro, estaba la pestaña como de atención individual, estaba la pestaña como de atención grupal y había una pestaña de atención como comunitaria. O sea, de intervención comunitaria. ¿Por qué? Porque en una atención grupal, que nosotros igual hacemos aquí, pero no las he dicho porque... por algún motivo, cuando yo llegué, dentro como de las actividades del TEO, por lo menos aquí en el ambulatorio, no estaban los talleres grupales, siendo que la TEO anterior sí realizaba. No sé por qué una descoordinación. Entonces recién puede ser que a mí ahora, como dentro del mes de junio, julio, pueda volver a hacer algunos talleres. Pero en términos de... ya, a lo que estaba antes. Ya, en un taller, uno... realiza una actividad destinada a una población específica. Entonces, por ejemplo, un taller para personas con trastorno bipolar. Entonces, ahí la población y mi taller está planificado para 8 personas con cierto perfil, etcétera, etcétera, etcétera. Una actividad comunitaria es distinto, porque, por ejemplo, supongamos hacemos como un día de concientización por el Día de Prevención del Suicidio, por ejemplo. Y no sé, hacemos un día como de promoción de la salud mental, ya quizás ponemos como uno estándar, la entrada como del CRS, o quizás vamos a una feria a entregar como, a poner como un puestito, a hablarle a las personas, quizás explicarles de la red de salud mental. Ahí no vamos a saber bien con quién estamos trabajando, sino que ahí lo que se puede establecer, y como nosotros lo trabajábamos desde el Rayen, era que más o menos se hacía un conteo de a cuántas personas había llegado a esta actividad y se definían quizás como grupos etarios. Entonces se definía así, ya, estos eran los objetivos de esta actividad, se trabaja quizás como con personas de tal hasta tal como grupo etario, obviamente quizás se lleva un registro, entonces desde ahí como para después poder plasmarlo como en el sistema, y era como eso. Entonces no era como algo tan específico de decir como esto está dirigido a tal usuario, sino que esto fue como dirigido como a tal como nivel de población con tales rangos etarios, se trabajaron como estos objetivos y listo. Pero esos son los que están realizando ahora, como la intervención. Claro, ahora por ahora estamos haciendo solamente la feria de emprendimiento. Es eso mismo, que por ejemplo es el último día viernes del mes, a nosotros nos facilitan como el frontis del CRS, ponemos unas mesas, unos toldos, y vienen usuarios de aquí de la unidad, bueno, de toda la unidad, de todo el servicio, que tienen emprendimientos y ellos venden sus cositas.
Entonces, eso se informa previamente a todo el CRS, nosotros también hacemos difusión a los usuarios, ponemos unos cartelitos afuera, entonces todas las personas que van pasando pueden tener acceso a esos espacios. Pero no sé, por ejemplo, tenemos planificado hacer, no sé, algún tipo como de actividad o celebración como por el Día de la Salud Mental, que es, si no me equivoco, como el 13 o el 12, pero es en octubre, como dentro de la quincena de octubre. Y quizás esa actividad ya no sería como tan específica, sino que sería como algo más abierto, y es importante que eso también quede como en registro, porque al final es algo que tiene un impacto importante también, sobre todo en estos tiempos de tanta necesidad en términos de salud mental. Muchos usuarios que se atienden en otras unidades no saben mucho a veces respecto como al flujo de la red, a cómo acudir, acceder a ciertas prestaciones. Entonces es importante también generar como esos espacios. Pero eso es como un ejemplo. Tomándome como de eso, yo quería consultar con con las derivaciones que hacen para cuando llega el paciente. Porque nosotros sabemos que vienen como desde la atención primaria, generalmente, pero desde adentro también les pueden dar ingreso a los pacientes. Sí, en general nosotros recibimos de aquí, desde el consultorio, desde los CEFAM, que generalmente ahí vienen por derivación directa o también pueden llegar por las consultorías, que lo ideal es que lleguen por ese mecanismo, que las consultorías de salud mental se realizan una vez por mes, con los programas de salud mental de cada consultorio. Va un equipo consultor que generalmente es una dupla de psiquiatra con un profesional no médico, y se revisan casos. Muchas veces también se hacen entrevistas ahí mismo, se entregan como ciertas orientaciones respecto como al manejo no médico, al manejo farmacológico, y desde ahí se define si se derivan o no aquí al CRS. Entonces, ese es como un flujo que generalmente, claro, a través de PS, pero también nos llegan desde los hospitales. Cuando los usuarios, por ejemplo, llegan a una corta estadía a través como de la urgencia, ahí también como que nos llegan las derivaciones para acá. Sí, esos son como los principales como lugares, como flujos como dispositivos que derivan como al CRS Salud Mental. Y como tú decías también, nos puede llegar de otra especialidad. Puede ser que, por ejemplo, llega un usuario como a neuro, quizás como por cierta problemática, y en el proceso se dan cuenta que quizás este usuario tiene una depresión moderada, y desde ahí se hace la derivación interna aquí a salud mental. Así como también desde aquí los psiquiatras pueden hacer una derivación como a otra unidad. O sea, muchas veces pasa que hay un usuario, que por ejemplo ingresa acá, tiene depresión y se empieza a ver que está teniendo como problemas importantes a nivel cognitivo, ya se hace la derivación a neuro para que pueda ser evaluado si es que en verdad no es algo de salud mental y efectivamente el usuario está haciendo como alguna demencia, algún Alzheimer, etc. Ya, súper. Pero esas derivaciones como de especialidad a especialidad solo la pueden hacer los médicos. Nosotros no podemos, yo por ejemplo, si pesquiso eso o de repente veo, un usuario que viene y, por ejemplo, está con problemas evidentes de visión, yo no puedo hacer la derivación como a oftalmología. Tiene que ser el psiquiatra. Y de no haber disponibilidad quizás como de psiquiatra para hacerlo en ese momento, muchas veces les decimos que mejor vayan a APS y desde ahí también pidan la derivación porque finalmente a veces termina siendo el mismo flujo. Porque en estricto rigor llegan las derivaciones y de ahí se van priorizando como por necesidad. No se hace priorización de decir como, viene del CRS, le vamos a dar un cupo prioritario. No porque ya se está atendiendo aquí va a ser quizás más urgente que un caso que venga desde otro dispositivo. Ahí, ¿verdad?, pasa por el equipo priorizador. El paciente llega a cualquier profesional no médico desde el médico, y ahí entre ustedes pueden derivarse. Por ejemplo, claro, entre los profesionales no médicos pueden llegar a TO, y de TO también puede derivar el paciente a otra profesión. Sería como la situación que podría hacer el paciente en este caso. Y
Vale, y ahí es como ciertos criterios que ustedes quieren definir, por ejemplo, de temas de tiempo. Eso sería como lo que igual ya lo tienen, pero les falta como poder escribirlo y levantarlo, por una especie así, ¿cierto? ¿O tienen ya un manual o algo así, María Paz? Nada. No tenemos. De hecho, era algo que queríamos como empezar a construir y que nos habíamos como motivado bien como equipo, por lo menos aquí en el ambulatorio, pero este año igual hemos tenido como bajas importantes en el equipo por algunas licencias, problemas de salud, entonces, y bueno, también que hace poquito recién se está como reintegrando todo el equipo porque estábamos sin psicólogos. Y es importante que para hacer ese tipo como de protocolos, de manuales, es importante que esté como la mayor parte del equipo. Entonces es algo con lo que estamos al debe, porque también el hecho de tener quizás como más estandarizado, protocolizado como todo el tema como de los flujos, de los tiempos, es algo que también nos va a permitir tener una mejor comunicación como con la red. Sí. Así es. No sé si tienen más preguntas, Natacha o Ariana. ¿Se les ocurre ahora? Si no, igual después podemos hacerle llegar, si es que tiene tiempo María Paz también, alguna otra consulta o algo. Así que... Sí, sin ningún problema. Me puedo demorar un poquito porque igual tengo como generalmente la agenda muy llena, pero ahí me voy a hacer el tiempo para responderles. Gracias, María Paz. Yo por ahora no se me ocurre nada más. Yo tengo una duda, es que justo llegué más tarde, a lo mejor lo conversaron, pero ¿cuál dirían que es la mayor diferencia con los terapeutas ocupacionales, Nati? No me acuerdo cómo se llamaban los otros. De rehabilitación Medicina física, eso. Rehabilitación. Eso me olvidé. Yo creo que tiene que ver, como lo decíamos hace un ratito, un poco como que en términos como de salud mental, como los objetivos y como las estrategias, bueno, si bien hay estrategias terapéuticas que se utilizan con distintos usuarios y que son quizás como más transversales, los objetivos que se trabajan dependen más como del caso a caso. No es como decíamos como que, no sé, en salud física llega un usuario, por ejemplo, con síndrome del túnel carpiano, y ahí se sabe que hay que hacerle quizás como una órtesis, hay que hacerle quizás, según como lo que indique el médico, hay que hacer la rehabilitación, y como que es un protocolo específico que tiene quizás como cierta cantidad de sesiones, ciertas actividades, ciertos tiempos. En psiquiatría es distinto. Yo puedo tener a 2 usuarios, por ejemplo, que llegan acá, que vivan quizás como en el mismo lugar, que tengan el mismo diagnóstico, que tengan la misma edad, pero no así van a tener las mismas necesidades. Porque obviamente un diagnóstico de salud mental está mucho más influenciado como por todos los aspectos psicosociales, comunitarios, espirituales de la persona. Y por el contexto familiar también. Estoy anotando. Entonces, en el área de la salud mental, entonces pueden tener pacientes con las mismas características, pero con diferentes necesidades, dependiendo de cómo viven. Exacto, sí. Dependiendo de su historia de vida. Y también, bueno, eso pasa en todas las áreas, como el momento en el que también uno esté como que la persona haya acudido también como a su proceso, como a iniciar su proceso terapéutico. Porque claro, en salud física, si una persona tiene una ACV y empieza a ir a rehabilitación después de los 2 años de haber tenido la ACV, probablemente va a tener un pronóstico distinto a una persona que lo empezó al principio. En salud mental es más o menos parecido, pero igual cambia la cosa, porque finalmente, como te decía, depende mucho del contexto, sí, como de las condiciones, como de vida de la persona. Por ejemplo, por ejemplo, en los kines, me acuerdo que ellos tenían, dependiendo de la patología, un aproximado de cuántos controles, por ejemplo, iba a necesitar el paciente.
Entonces, por ejemplo, no sé, por alguna lesión en la rodilla, iba a necesitar 10 controles. Después igual se iba a someter a evaluación para ver si desde la parte no técnica se le daba el alta o no, para que después pudiera recibir la última atención con el médico. Pero, por ejemplo, aquí, claro, por lo que nos comenta María Paz, es difícil poder estimar y decir, bueno, si esta persona tiene esquizofrenia va a necesitar 10 controles de aquí en más para que después vuelva a PS. Claro, ahí es difícil poder estimar eso, o el tiempo de permanencia igual del paciente en el área de salud mental hasta que vuelva a PS. Yo creo que también es algo como más complejo de ver. Pero lo que sí también se podría a lo mejor calcular en algún momento es algo similar, por ejemplo, dependiendo del diagnóstico del paciente, cuántos controles, por ejemplo, tiene a lo largo del año o qué actividades son las que más desarrollan dependiendo del diagnóstico. Entonces ahí a lo mejor ahí podemos esos trabajos hacerlo nosotros, de cruzar un poco como ciertos datos como para tener ciertas nociones si en algún momento quisiéramos como estandarizar algunos criterios de actividades por diagnóstico o de ciertas derivaciones. Por último, como presentarlo como insumo para la construcción de ese flujo. Sí. Claro. Igual ahí hay que considerar que los procesos de salud mental siempre van a ser más largos. Por eso uno como en salud mental tiene que tener harta tolerancia a la frustración, porque los procesos son largos, ¿no? Los logros se demoran mucho más tiempo en llegar. En ese sentido de tiempos que estábamos hablando, ¿hay como algún promedio, por decirlo así, de tiempos de espera? Por ejemplo, desde que derivan a un paciente hasta que tiene como esta sesión con psiquiatra, creo que era al principio, y que después lo derivaban. ¿Hay algún plazo más o menos que tengan como...? Claro, ahí depende, porque si hablamos de ingresos por GES, eso tienen garantías, por las garantías tienen tiempos de ingreso. Entonces, hay tiempos con los cuales hay que cumplir. En términos de los otros casos que quizás no ingresarían como dentro del GES, igual son variables los tiempos. Tampoco sabría decirte como un tiempo específico porque pasa que hay casos que quizás no se demoran tanto tiempo en ingresar y otros que se demoran harto tiempo. A veces en la misma consultoría hemos hablado quizás como nos hablan sobre casos que ellos derivaron quizás hace 3-4 meses y aún no han llegado como a atenderse acá. Actualmente está un poquito más lento porque por lo que me parece solamente se están haciendo ingresos GES por el tema de las garantías. Y eso tiene que ver con lo que les mencionaba anteriormente, con que finalmente ahora estamos un poquito cojos en términos como del equipo. Recién como parte importante del proceso en salud mental tiene que ver con la psicoterapia. Y el hecho de no tener psicólogos implica no poder como ofrecer lo que la mayoría de los usuarios necesita y por ende una sobrecarga importante para el resto del equipo. Entonces, como una medida que se tomó para paliar un poquito la cosa, es como por unos meses se bloquearon como los ingresos que no son GES y por el momento solamente se están recibiendo los GES hasta que ya estemos con el equipo completo y se pueda dar finalmente respuesta a todos estos usuarios. Pero si quieres yo podría preguntarle igual al doctor Ciso si es que hay algún tiempo estimado respecto como a cuánto tiempo pasan las personas como en la lista de espera antes de ingresar. Y como les decía yo, todavía hay con cosas que no me manejo al 100%, entonces, pero puedo preguntar y les puedo ahí mandar un correíto como con la devolución. Ya, gracias, María Paz. Yo creo que nos serviría harto. Igual como si es que tienen algún plazo estimado como de que desde que hace la derivación el psiquiatra como a los profesionales no médicos o algo así como para igual tenerlo en cuenta. Porque también ustedes priorizan, o en este caso el médico prioriza la interconsulta dependiendo de la patología y los antecedentes que lleguen desde APS también, ¿cierto? Uh-huh. Claro. Eso hace que algunos pacientes se atiendan antes que otros también. Claro. Pues suele pasar, por ejemplo, que es distinto a un usuario que, no sé, derivaron de APS como por una depresión moderada
y que quizás es una persona que quizás no tiene como un riesgo suicida, que quizás se está sosteniendo como con los fármacos de APS, pero que requiere de un abordaje más integral, a un usuario que hizo un intento suicida con depresión también moderada y que lo están derivando desde la cuarta estadia del Sotero, que es un usuario que requiere como de una intervención como más próxima. Entonces, ahí se prioriza, aunque el otro usuario lleve más tiempo esperando la lista de espera, por gravedad se prioriza, porque requiere de una atención más pronta. Ahora sí no me queda más duda. Sí, Mariana tampoco, ¿cierto? O sea, más que nada, es como una confirmación. Sería muy ingenuo reducir la idea como la diferencia entre el área de salud mental para los terapeutas ocupacionales versus el otro área que de nuevo se me olvidó. ¿Los quiénes? Los medicina física. Física. Medicina física. Rehabilitación. Sería que los tiempos de mejoramiento de los pacientes son más largos en salud mental. Como que podría decirse que está como el diagnóstico, la descripción de necesidades, como ya si fuera kine sería como tiene ABC como problemas físicos, y después se define más fácilmente el tiempo de recuperación de tratamiento, mientras que el tiempo de recuperación de un paciente de salud mental es más variado. Entonces, si aunque se tengan dos pacientes como con las mismas características como de descripción, como ya los dos son de la misma edad, las dos son mujeres, los dos tienen Alzheimer, a lo mejor una tiene un tiempo de recuperamiento menor que la otra, y eso es lo que varía entonces en todo salud mental. Claro, como que tiene que ver que quizás en salud física, al cambiar, poder hacerse como mediciones más, quizás como objetivas, como de los avances. No sé, por ejemplo, si yo estoy trabajando aumentar el rango de movimiento, yo puedo ir midiendo eso con un goniómetro, con las pruebas de evaluación funcional, y puedo ir viendo que quizás al principio la persona lograba, no sé, 20 grados y después de 5 sesiones la persona logra 50 grados. Entonces yo ahí puedo medirlo de forma mucho más objetiva. Y así también hay protocolos y pruebas quizás como que te dan como una medición más cuantitativa de los avances. Eso era, ¿no? Objetivo. En términos de salud mental es distinto. Es un poquito más cualitativo el término como de la medición y de los avances. Entonces, aparte pasa que, por ejemplo, en salud física es poco, o sea, si una persona va, por ejemplo, a sus 10 sesiones estipuladas y hace los ejercicios, es poco probable que la persona, no sé, avance a 20, por ejemplo, a 50 grados en términos de rango de movimiento y a la próxima semana tenga 20. Es poco probable. En términos de salud mental, no es así. Quizás vamos avanzando súper bien con la persona y ocurre algún hecho, pasa algo, la persona tiene una crisis o se deja de tomar los medicamentos y se retrocede bastante en el proceso y hay que retomar. Entonces, la medición quizás de los avances es distinta, porque en salud física es más cuantitativa y en salud mental es más cualitativa. Y eso hace que los tiempos sean distintos. Ya. Genial. Y dependiendo del profesional que está atendiendo, porque, claro, no es cuantitativo el medidor para saber cómo avanza el paciente, cambia dependiendo del profesional. En el área de salud mental, como la medición cualitativa, a lo mejor un profesional diría como, no, tiene como que hay que intervenir como mucho más, y quizás otro profesional es como más como, ya hagamos como A y B nomás. ¿Eso sucede? Sí, es que lo que pasa es que los objetivos que se plantean de cada especialidad son distintos. Entonces, como explicaba, por ejemplo, puede ser que un usuario ingrese aquí a la unidad y el psiquiatra lo derive, por ejemplo, con psicólogo y lo derive, por ejemplo, con terapeuta ocupacional. Y, por ejemplo, con terapeuta ocupacional lo deriva para temas de inclusión laboral. Entonces, claro, ahí es... uno trabaja con la persona quizás como hábitos laborales, después realización del currículum, preparación para la entrevista, búsqueda laboral, incluso inserción en el puesto de trabajo y listo. Y ahí termina el proceso porque se cumplió con el objetivo.
Pero quizás por otro lado, la persona quizás tiene que trabajar aspectos de límites con el psicólogo, tiene que trabajar quizás aspectos como de autoconcepto, de autoestima, y que es un proceso mucho más largo. Entonces quizás yo como desde el proceso de TEO digo ya, cumplí mi objetivo, se logró el motivo de consulta, entonces yo le doy el alta, pero quizás le queda un proceso largo todavía con el psicólogo. Así. Sí, parece que no hay más dudas, Juan. Entonces, muchas gracias, María Paz. Igual yo creo que si nos surge algo en algún momento, te contactamos ahí dependiendo de tus tiempos. Si a lo mejor necesitamos otra reunión más ejecutiva para revisar algo en específico, si se va a trabajar en algo de un flujo como para poder ir ya diagramando más o menos cómo es el trayecto del usuario en terapeuta ocupacional, las derivaciones que puede tener. Y lo otro es a lo mejor ver la parte de algo de registro y todo. Ahí hay que tratar de conversarlo después nosotros, porque claro, la idea es acotar todo esto al terapeuta ocupacional. Entonces a lo mejor ahí las actividades que hace más el terapeuta ocupacional, es tratar de tomarla, ver medición de tiempo, algunos indicadores que a lo mejor sea importante que nosotros los pudiéramos después poner como en este informe de flujo no médico, pero de terapeuta ocupacional. Para que, claro, porque hay muchas cosas que yo creo que ya es transversal al área no médica de la especialidad. Entonces, claro, ahí yo creo que es más difícil que nosotros pudiéramos desarrollar algo. Entonces, claro, ahí hay que acotarlo más a esta profesión. Pero ahí, cualquier idea o algo que nos vaya surgiendo, igual, bienvenido. Sí, ningún problema. Ustedes me escriben nomás y ahí nos comunicamos. Así que... Muchas gracias, María Paz. ¿Qué pasa? Sí, muchas gracias. Ahí, si pueden quedar Natacha y Mariana, por si te incomoda. Y muchas gracias, María Paz. Así que tenga buen día. Cuídense, igual ustedes. Chao. Buenas. Hola. Y, por ejemplo, el otro día, una de ustedes tuvo la de los kines, ¿cierto? Natacha, ¿parece? Sí. Claro, igual pudiste notar ciertas diferencias entre una y otra. Claro, como dentro de lo que se podía hacer, porque me acuerdo que esa vez vimos el tema de que como por patología la actividad que hacía el terapeuta igual era distinta, entonces como que ahí a lo mejor se podía como estandarizar ciertas cosas, que era en lo que Miguel nos comentaba. Aquí en este caso, claro, igual cuesta un poco más, pero yo creo que lo principal también es poder elaborar ciertos indicadores por la actividad. Entonces, ahí el tema de los tiempos, yo creo que eso va a ser importante. Igual a ustedes les envío una base con información, entonces a lo mejor ahí podrían ver para hacer ciertos cruces de lo que es terapeuta ocupacional y las actividades que tiene, las atenciones, y ahí tienen a lo mejor algunos tiempos que podrían ver o cantidad de actividades que desarrolla la terapeuta ocupacional, cosa que después a lo mejor cuando uno ya tenga todo el flujo de todas las actividades que tiene, las derivaciones posibles, a lo mejor ahí les podríamos mostrar como cosa de que ellas también puedan decir, bueno, lo ideal sería que nosotros pudiésemos tener este tiempo o esta cantidad de sesiones, más allá que aquí yo creo que es más difícil por el tema que les comentaba María Paz, pero que igual nosotros pudiésemos presentar algo así, o sea que después lo logremos estandarizar mejor. Yo imagino que por ahí va como el tema aquí en lo que es la terapeuta ocupacional de salud mental. Sí, de hecho yo como que me surgió una idea cuando estaba comentando de que a lo mejor en vez de como en TEO de medicina física y rehabilitación es por patología, aquí tendría que ser como por las actividades que se van, o sea, por los objetivos que se van a realizar. Entonces, por cada objetivo hay una cierta, como, no sé si pack de actividades, como algo así, de que van a realizar. Sí, yo creo que eso estaría bueno. Yo imagino que si en una de esas a lo mejor como logran leer un poco la información que hay, bueno, aquí lo malo es que no hay ningún manual o algo que uno pudiese revisar. Voy a ver si pillo algo así para poder enviarle, para que tengan alguna igual noción. Pero a lo mejor, claro, en una de esas después estudiando los datos y diseñando algún tipo de diagrama sobre lo que hace el terapeuta ocupacional, podríamos volver a presentárselo a María Paz y ahí ir conversando justamente desde qué perspectiva tomarlo, como claro, en este caso sería desde los objetivos y las actividades, más que desde la misma patología, ver si le parece,
ir mostrándole ciertos resultados por ejemplo, indicadores de tiempo, de cantidad de pacientes, cantidad de actividades. Yo creo que por ahí mejor podríamos desarrollar algo. Así que, Juan, ¿sí? respecto a la diagramación, ¿qué tan específico como ustedes esperarían que fuera? Porque a veces como no sé qué tan específico realmente es necesario que sea, porque si es que se lograra hacer como generalizable, eso sería mejor que como diagramar cada pequeño proceso y sus como cosas minuciosas, ¿no? Sí. Sí, yo creo que incluso, por ejemplo, porque ahí ustedes están abordando terapia ocupacional. Entonces, ver si en una de esas hay diferencia o no entre uno y otro. Entre el que tienen desde medicina física y el otro. Yo creo que ahí la principal diferencia a lo mejor es el tema de las derivaciones que hace cada uno. Porque desde aquí a lo mejor no sé si están derivando, por ejemplo, psicólogo o algo así. Entonces, o de dónde les llega de qué profesión. Quizás como eso, yo me imagino que sería lo mismo, pero si uno diagrama el flujo, porque viene por la parte médica, se prioriza, están las atenciones, después en el caso de se da el alta, pero si no es así, a lo mejor se vuelve a derivar a otro profesional, dependiendo de lo que haya visto. Y ahí yo creo que eso sería como el macro. Entonces, como que ahí nos podríamos concentrar en relaciones con otros profesionales y en qué parte del flujo están. Y cada paso genera algún reporte. Sí, eso es. Y ahí después, cuando uno ya se centra más en la actividad que tiene el profesional, por ejemplo, ahí yo creo que sería bueno poder decir, bueno, el profesional, el terapeuta ocupacional de salud mental desarrolla estas actividades y el de medicina física desarrolla estas actividades. Entonces, ahí después uno puede tener como ciertas nociones de cuánto es el porcentaje que destina a cada una de esas, y ahí como para tenerlo como cierto insumo. Y ahí después conversar indicadores si es que desean levantar, sobre decir, bueno, nosotros esperamos cumplir con esto, ahí ya va más lo que se pueda comentar con ellos. Pero así como lo explicas tú, María, está genial. Bien entendido. Sí. Y respecto a algo que habías mencionado antes, claro, en salud mental es mucho más difícil como pronosticar cuánto tiempo va a estar el paciente en tratamiento. Y lo que habías dicho era más como hacerlo como probabilísticamente, así como simplemente como ver los datos y como ver la probabilidad de que sea de tan largo. Como ¿eso? Entregar nociones, yo creo, porque a lo mejor no las tienen muy claras ellos mismos. Por lo mismo que igual hay harta rotación en esa especialidad. Entonces, de repente queda mucho criterio a lo mejor de la persona que llega, es cómo van desarrollando, y ahí toman experiencia a lo mejor de otros centros y no de acá del CRS. O sea, a lo mejor ahí que pudiese existir algo como de información para que ellos tengan, bueno, no sé, en realidad más o menos estamos haciendo esta cantidad de controles por profesión, este es el tiempo que se están demorando, como yo creo que eso también les serviría harto a ellos. Sí, en ese sentido yo me lo imagino como más fácil si lo dividimos por estos objetivos que tienen. Porque así, si aunque vengan, no sé, por una patología distinta a dos personas, pero ambas tienen el mismo objetivo, después como contando los objetivos y viendo cuántas sesiones tiene cada objetivo, por ejemplo, se puede sacar como un promedio o algo así. Claro, lo que sí, no sé si eso está como estandarizado, el objetivo. Como que no sé si hay opciones, una cantidad de objetivos, sino que eso yo creo que lo desarrollan muy de forma conversada con ellos. Ahí lo que sí es estándar es el tema del diagnóstico. Eso sí no cambia, pero ahí, claro, temas de objetivos, no sé, ahí habría que hablarlo con ellos y ver a lo mejor cómo ellos lo describen. Sí, de lo que nos comentó, como saqué como la inserción laboral, por ejemplo, el tema como de, no sé, yo lo estoy como pensando en lo que converso hoy día, lo de como atreverse a salir al entorno, claro. como cosas más como... Claro, es que igual es importante porque ella habló de objetivo cumplido y que ahí se terminaba el tratamiento. Entonces, como... De hecho, podríamos preguntarle si tienen como
algo así es lo que, o sea, que no depende del profesional, sino que ellos evalúan y ven, bueno, de esto más o menos puedo elegir esto, otro, algo así. Yo creo que quizás por ahí también puede ser como algo a desarrollar con ellos. Claro, o consultar si efectivamente, dependiendo del lugar, como de donde vienen, como mencionaste tú, como si a lo mejor vienen de otro entorno de trabajo, tienen otras nociones y quizás tienen otros conceptos de objetivos, otros objetivos realmente. Ya, Eso sería complicado. Sí, a lo mejor ahí podría ser bueno eso, estandarizar como los objetivos, qué actividades lleva el objetivo, cuántas sesiones más o menos son, algo así me imagino. Le voy a pedir, así como que si ella puede definir un poco eso, y ahí les compartiría la respuesta de ella. Igual yo no sé qué tan bueno también es estandarizar como esos procesos más pequeños. Quizás es mejor como que los equipos como que entonen, como que se tunen y ahí como que se ponen todos como que conversen. Porque si después como que hay un objetivo que no exista, como, esto es específico, pero demasiado específico, yo justo estoy haciendo una subcosa, siento que igual es complicado, un poco ambicioso buscar todos los objetivos, pero tampoco es un despropósito, pero no sé, eso pensé. Quizás ellos tienen alguna idea de cómo agruparlo, a lo mejor por ahí puede ir, porque claro, yo creo que a lo mejor tener uno por uno descrito es muy difícil, pero a lo mejor ciertas como clasificaciones a lo mejor nos pueden servir para esto, yo creo. Y lo otro que les quería mostrar eran los dos Excel que les envié, la información. Este es uno de ellos y estas son las atenciones. Creo que del 2021 al 2022. Entonces, por ejemplo, aquí tienen al profesional, la especialidad. Entonces, por ejemplo, ella era de psiquiatría adulta. Entonces, ahí pueden tener esa información. Tienen la fecha, la hora, el tipo de atención, que serían las distintas actividades que hay. Por ejemplo, aquí está la visita a domicilio, psicoterapia, entonces psicodiagnóstico. Y claro, aquí tiene el nombre del paciente. Así que pueden ver más o menos el tiempo que está este paciente y hice eso como para sacar el tema del root, pero les va a servir porque es el mismo número. Y eso les puede servir, como desde ese punto de vista. Ahora bien, por este otro lado, también les envié esto, que también son las atenciones del 2017 al 2022, y aquí sí aparece el diagnóstico. Entonces aquí igual también pueden diagnóstico que tiene su código específico. Entonces ahí también pueden tener esa información. Por ejemplo, si el paciente es de alta o baja complejidad, pueden que aparece derivación en no médico, si le solicito examen o no, la cantidad de fármacos que se le dieron, las altas que tienen, y aquí también está la especialidad. Entonces aquí también tienen psiquiatría adulto, por ejemplo. Y tienen al profesional también. Entonces, el tipo de actividades, etc. Entonces, igual podrían también tener esa información que estábamos hablando. Sí, genial. Sería como una forma de llegar. Sí, muchas gracias, Juan. Sí. Así que eso, pues. Y ahí, cuando tengan algún avance o algo, por más pequeño que sea, lo comparten, pues, para que vayamos viendo. Así que, eso, todo bien y que tengan un buen cierre de semana. Igual que esté muy bien. Igual. Chao. Chao. Uy, se entró un mosco.